Buenas noches, chicos. Vamos a empezar. Les queremos dar la bienvenida a este taller, a ustedes, a los docentes, a don Odit y al público que nos acompaña aquí esta noche. Tenemos invitados, invitada a doña Joana Jiménez. Ella es licenciada en Psicología. Viene del Centro de Investigación y Promoción para América Central de los Derechos Humanos. Ella, junto con otras colegas, condujeron una investigación hace poco sobre la población LGTB en la tercera edad. Y a partir de esa investigación, ellas han ideado este producto que traen hoy aquí, que es un taller de sensibilización sobre lo que es la población LGTBI para comunicadores, en este caso para ustedes futuros periodistas que van a tener que mencionar esta temática muchísimas veces en las comunicaciones que emanen en sus respectivos trabajos. Entonces, qué mejor que aprovechar esta oportunidad para que de manos de una experta y gracias a una investigación que se realizó, podamos aprender todos esta noche. De parte de la Coordinación de Investigación de la carrera de Periodismo, de parte de la dirección de la escuela, pues bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Los dejo entonces con la licenciada Jiménez. Bueno, buenas noches. Como ya me presentaron, mi nombre es Joana Jiménez, más conocida como Gio. Me pueden decir Gio, es más corto, más amistoso y más fácil de aprender. Primero les voy a hablar un poco del proyecto, gracias al cual también tengo la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes esta noche. Yo soy parte del equipo de promoción de derechos humanos del CIPAC, del Centro de Investigación y Promoción en Derechos Humanos para América Central. Nosotros somos una ONG, ¿verdad? En este momento tenemos este proyecto que tiene que ver con personas adultas mayores con sexualidades LGBTI. Es un proyecto regional, estamos trabajando en conjunto con Panamá y El Salvador, ¿verdad? En Costa Rica estamos trabajando en este proyecto desde el año 2015. Y todo empezó porque nos preguntamos si en Costa Rica había representación de las personas adultas mayores con sexualidades LGBTI, ¿verdad? Si existían estas personas acá, ¿dónde estaban de existir? ¿Qué tratamiento estaban recibiendo? Si era adecuado o no, según sus necesidades específicas, y si habían necesidades específicas. A raíz de estas inquietudes se realizó esta investigación con personas adultas mayores o dirigida, ¿verdad?, a esta población. La investigación giró como en 3 ejes. Se realizaron encuestas dirigidas a personas del área administrativa de centros de cuidado a corta y a larga instancia, también a personas adultas mayores que se identificaran a sí mismas dentro de la población LGBTI, ¿verdad? Fue un poco complejo encontrar esta población porque a muchas de estas personas les daba ansiedad. Es que sí soy, pero es que no quiero decir. Pero es que ¿para qué? ¿Para qué quieren saber? ¿Y esto quién lo va a saber? ¿Quién va a conocer estos datos? A pesar de que eran entrevistas anónimas. También salva decir que con personas trans aplicamos estas entrevistas si eran mayor de 35 años, ¿verdad? Personas trans mayores de 35 años para efecto de la investigación contaban como población adulta mayor, porque nos fue muy difícil encontrar personas trans de edades más elevadas. Y también se realizó un análisis documental a ver si a nivel legal se decía algo respecto a esta población, ¿verdad? Algo tangible, si había una ley que les amparara o que cuidara de alguno de sus derechos en específicos. Ya sabemos que hay leyes de protección a la persona adulta mayor, pero específicamente a la persona adulta mayor con sexualidades LGBT. Bueno, entre las conclusiones que obtuvimos de este proceso de investigación está que realmente no existe una oferta sensible y adecuada para la población adulta mayor con sexualidad LGBTI, que hay mucha desinformación respecto al tema de sexualidad y de diversidad. Ya de por sí, hablar del tema de sexualidad en la persona adulta mayor era todo un tema, ¿verdad? Porque se cree
como parte de prejuicios o mitos con la población de la tercera edad, que no hay vivencia sexual, que no hay búsqueda del placer, que ya eso no, ¿verdad? Para estas personas. Y si hablamos de no, sí hay. Y también pueden haber con estas personas con sexualidades LGBTI, ¿verdad? Entonces era como un reto doble reconocer esto. El 26% de las personas encuestadas nos dijeron cosas tipo la homosexualidad es una enfermedad. El 52% nos decían que las relaciones entre personas del mismo sexo eran anormales y eran antinaturales, ¿verdad? Y esto es muy grave, ¿verdad? El 35% de las personas que entrevistamos en los centros nos dijeron que no aceptarían dentro de sus centros de cuidado a personas adultas mayores con sexualidades LGBTI, ¿verdad? Esto es muy complejo y es muy grave, ¿verdad? Si tenemos a personas adultas mayores que tal vez no han tenido hijos, que suele ocurrir, ¿verdad? En población con sexualidades homosexuales. Y si sus familiares no los acogen, ya no están con ellos y con ellas, y en última instancia necesitan de un centro de cuidado, ¿verdad? Porque ya llegaron a una edad donde necesitan asistencia por alguna condición física, etcétera, cualquier situación que pueda darse, pero en este centro te están diciendo, no, si sos gay o sos lesbiana, no puedes entrar acá, ¿verdad? Tenemos a una persona cada vez más vulnerable, a una persona sin redes de apoyo. Nos ha ocurrido que llegamos a centros a trabajar, a proponer capacitaciones para el personal y nos dicen, ay, qué dicha que llegaron, lo necesitábamos. Teníamos a un señor que decía que sí, que él era gay, no sabíamos qué hacer con él, entonces lo pasamos para otro centro. Y después me di cuenta, me dijo una directora, que de este otro centro, lo sacaron, no sabemos dónde está el señor. Probablemente tengamos un adulto mayor más en condición de calle. Cosas como estas nos hemos encontrado. En cuanto a las preocupaciones que nos externaron las mismas personas adultas mayores que se reconocían como personas homosexuales o trans, nos dicen, bueno, que hay una segunda vuelta al closet entre todas las cosas que nos dijeron, entonces tal vez ya yo tengo súper asumido que soy una mujer lesbiana desde hace tantos años, pero si yo necesito entrar a un centro de cuidado, me callo. O si yo soy una mujer trans, mejor ya no me pongo el vestido, si necesito entrar a este espacio. Porque no sé si me van a decir, no, mejor ni entres, no te vamos a permitir estar acá. O si me van a tratar diferente o si me van a discriminar, ¿verdad? Tanto los compañeros y compañeras residentes como el personal administrativo. También, bueno, preocupaciones en el aspecto patrimonial, ¿verdad? Aquellos dos señores que vivieron desde hace mucho tiempo juntos, pero fallece uno, justamente el que tenía la casa a nombre de él. Y la familia dice, no, le dice al otro, no, tenés que salir. No importa si todo lo que había dentro de esa casa había sido comprado entre los dos. Si no hay algo legal, un papel que diga y que ampare esto, pues la otra persona se queda sin derechos, ¿verdad? Esto fue una de las cosas que más nos dijeron las personas adultas mayores que les preocupaba. Temor a requerir servicios médicos, ¿verdad? Muchas veces un temor infundado en malas experiencias pasadas. Mujeres que nos han dicho, sí, soy lesbiana, no me he hecho un Papa Nicolau en tantos años o nunca, porque me da temor, porque no sé lo que me van a hacer, porque tengo miedo de lo que el doctor me diga, por ejemplo. Y limitado acceso a pensiones, ¿verdad? Condiciones de soledad y rechazo a las que ya de por sí pueden verse enfrentadas estas personas. A raíz de todo esto se realiza una serie de recomendaciones, entre ellas, bueno, hacer una revisión, ¿verdad?, de los aspectos legales, fortalecer el sistema de pensiones, reconocimiento de uniones, acceso a vivienda, herencia, etcétera, ¿verdad? La promoción de políticas inclusivas para los centros de atención a estas personas, para que ya no puedan discriminar o tener estos tratos, ¿verdad? De usted no puede entrar acá si su sexualidad o su vivencia de la sexualidad es tal. Y capacitar y sensibilizar a el equipo de trabajo en estos centros de cuidado. Creación de programas especiales estatales para la oferta de oportunidades para la recreación y socialización de estas personas, que es algo que vimos que se resiente mucho, ¿verdad? Las personas adultas mayores
con sexualidades LGBTI no tienen espacios de socialización. Es decir, si yo soy una mujer lesbiana más joven, o soy un hombre gay más joven, bisexual, etcétera, hay más espacios a los que se puedan acudir, ¿verdad? Espacios de reuniones, bares, etcétera. Pero si soy una persona adulta mayor, ¿a dónde podría ir? Que se me acepte, que pueda conocer a otras personas, convivencias similares, cuesta muchísimo. En cuanto a los procesos de capacitación, como les he comentado, hemos ido a varios centros de cuidado, hemos trabajado en San José, en Pocosí, en Limón, en Punta Arenas, ¿verdad? Hemos estado en varios espacios, trabajando con la parte administrativa, ¿verdad? Enfermería y todos como los trabajadores de esos centros, pero también con las propias personas adultas mayores que residen ahí, grupos de algunas municipalidades, también con personas comunicadoras, también con profesional de la salud, con cuidadores y con familiares de estas personas, ¿verdad? Queremos hacer como la capacitación en diferentes áreas para poder lograr un cambio mayor del que se haría si solo trabajamos con los centros, por ejemplo, o si solo trabajamos con las personas adultas mayores. El proceso con personas adultas mayores ha sido muy interesante y muy gratificante. Generalmente cuando llegamos y decimos queremos hablar de este tema con las personas adultas mayores que viven acá, en los centros nos dicen, pero ¿cómo ustedes van a llegar a hablar de sexo? Y de sexo gay con personas adultas mayores, es que no se les van a enojar. Y si le dicen algo, muchacha, vea que es que usted tiene que entender que son súper religiosos, que ya a esa edad es muy difícil, ¿verdad? Llegar con ciertas ideas. Al principio yo y la compañera que me acompañaba íbamos así, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Y nos hemos dado cuenta de que muchas de estas ansiedades eran la respuesta o el efecto de nuestros mismos prejuicios con las personas adultas mayores, que creemos que a esa edad hay cierta información que no se dice y especialmente si tiene que ver con los temas de sexualidades. Pero la respuesta ha sido muy positiva por parte de las personas adultas mayores. Les encanta, de hecho, el espacio, les da la oportunidad de expresar, de preguntar respecto a temas de los que tal vez nunca habían podido hacer o temas que tal vez conocían, ¿verdad? En un grupo en Punta Arenas, por ejemplo, una señora cuando se les explicaba acerca de identidades trans, sí, yo sabía que era eso. A mi hijo le pasó, se fue con una muchacha muy guapa y luego llegó contándome que es que la muchacha guapa con la que se había ido porque le había gustado, etcétera, tenía pene, pero no sabía que eso se llamaba así, nos decía la señora. Otro señor en San José, sí, mi mejor amiga cuando yo era joven era una mujer lesbiana, así como usted dice que se llaman, sí, a ella le gustaban las otras mujeres. Y si mis amigos del bar me decían que no anduviera con ella, pero ¿por qué yo no iba a andar con ella si ella me trataba tan bonito? Me decía el señor. En algún taller, hablando del tema de género, un señor también nos dijo, no, muchacha, los hombres con cabello largo, eso es pecado, la Biblia lo dice. En ese momento, su compañero se metió y dijo, sí, pero es que la Biblia también dice que no podemos juzgar, que es solo Dios. Tiene razón, yo no tuve que intervenir. Ellos mismos dieron su respuesta. Entonces, también nos ha pasado que cuando decimos, bueno, no, es que en Costa Rica todavía no es legal que las personas del mismo sexo se unan o se casen. ¿Cómo? Nos dicen, ¿cómo? ¿Todavía no? ¿Y por qué no? Cosas así. Entonces, ha sido una respuesta muy bonita. Interesante que al inicio de las sesiones nos dicen, bueno, vamos a hablar de sexualidad, sí, pero ya yo no, muchacha, yo desde que enviudé, o ya yo desde el que puede, me dijo un señor, bueno, el que puede y quiere está bien, pero ya yo no. Porque hay una visión de la sexualidad muy genitalizada y desde la reproducción. Pero cuando comprendemos que esto es un tema más amplio, las personas adultas mayores al final de los talleres nos dicen, sí, tenía razón, entonces sí, todavía es mi tema. Y lograr que se empoderen respecto a sus sexualidades sin importar si son heterosexuales, lesbianas, gays, es algo muy, muy importante con esta población. Entonces, con ellos y con ellas es como más lo que trabajamos. Un poco diferente a nuestro enfoque con las otras poblaciones con las que hemos abordado esta temática.
que tiene que ver mucho con la no discriminación y tal. Mi compañero Luis va a pasarles un test, ¿verdad? Y para que ustedes, toda la que los estoy recibiendo con un examen a los 10 minutos de haber empezado, y por ahí anda una hojita de asistencia. Yo sé que ustedes firmaron una al entrar, pero esta otra es para llevármela yo. Si necesitan lapicero o lápiz, me avisan y Luis les puede pasar. Bueno, ahora vamos a abordar un poco propiamente el tema de las sexualidades y vamos a analizar como varios conceptos de los elementos de las sexualidades. Como yo creo que es muy aburrido solo escucharme hablar a mí sobre todo esto, vamos a hacer grupos para que ustedes me ayuden. Entonces, vamos a hacer 4 grupos. No me haga cara que no quiere. Vamos a hacer 4 grupos por números y a cada grupo le va a tocar discutir un concepto. Y luego nos cuentan cómo les fue. Bueno, buenas noches, muchachos. La discusión inició, ¿qué define o identifica prácticamente un hombre o una mujer? Estábamos viendo, digamos, desde el aparato reproductor, ¿verdad? Si tiene vagina o tiene pene. Y posteriormente, sí, así lo hablamos, ¿no? Muchachos, ¿por qué se escandalizan de eso? Y posteriormente viene, ¿qué identifica la sexualidad de una persona, verdad? Se habló de la parte biológica y ahí entró una discusión, ¿verdad? De que algunos se hacen o nacen, ¿verdad? Más o menos por ahí. Al compañero le costó mucho definirlo. En la orientación sexual. Y eso fue lo que hablamos, nada más. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien más que quiera aportar? El compañero le cuesta, pero él la aporta. Y aquel muchacho se nos fue al otro extremo completamente. ¿Por qué? Venga, para que vea. ¿Qué les digo? Lo que estuvimos conversando. Bueno, generalmente lo que estuvimos conversando fue, como reitero con el profe, fue de que ahí se tocó el tema también de los cromosomas y cómo nace cada persona biológicamente y digamos si ya, ¿cómo se llama? Se transforman, ¿verdad? Como dicen, se pueden cambiar, se pueden operar, no sé si se operan, ¿verdad? Y se cambian el sexo, se hacen ahí, ¿verdad? Del otro lado. Y nada más, eso fue lo que se habló, más que todo como lo que es biológicamente y el otro tema que surgió, ¿verdad? Que la gente piensa, si pensamos sexo, el diferente contexto que puede haber. Si uno dice sexo, también uno puede pensar, como le dijo ahora el profe, pervertidamente, ¿verdad? Sexo no puede ser solo género. Sí, ¿cierto o no? Es la verdad. Y si dicen sexo, ¿qué? No puede ser, puede ser género, también puede ser sexo, como dijo el profe, con coito. y sí, eso fue generalmente lo que hablamos el grupo de nosotros. ¿Alguien más que quiera la palabra? ¿No? ¿Nadie? ¡Qué tímidos! Hay cumpleaños, Carlos, por cierto, hoy. Gracias. Gracias a ambos y a todo el grupo. Bueno, como ven, ellos tenían como las tarjetas o la tarjeta esta que era como lo más general, que incluye varios de los temas que otros grupos han comentado o van a desarrollar próximamente, y es un poco complejo, ¿verdad? Definirlo. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de sexo? ¿En qué contextos, verdad? ¿Cuál es la intención que ponemos en las frases y en las palabras? Que puede ser de las mejores a las peores, ¿verdad? Y eso, por este tipo de cosas es importante comprender los términos para usarlos adecuadamente, principalmente en comunicación. Si no comprendemos un término o si lo comprendemos desde lo que escuché por ahí y lo uso a la hora de estar trabajando y lo empleo mal, ¿eso qué puede causar? Una mala interpretación, confusión, prejuicio, ¿verdad? Entre todas las cosas que ustedes podrán imaginarse. Entonces, amarrando un poquito con todo lo que los compañeros dijeron, bueno, nosotros en CIPAC hablamos de sexualidades más que de sexualidad, ¿verdad? ¿Por qué? La sexualidad es una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano. Todas las personas tenemos sexualidades, ¿verdad? ¿Por qué?
bueno, es que esto no incluye solamente el sexo coital, como mencionaban los compañeros. Claro que tiene que ver, pero no es solo eso. Hay temas de género, de expresión, de identidad, de reproducción, de erotismo, un montón de temas que van ahí. La Organización Mundial de la Salud dice que la sexualidad se expresa o experimenta por medio de creencias, fantasías, valores, actitudes, ¿verdad? Por un montón de cosas, por todo lo que hacemos está mediado por los temas de sexualidad. Incluso cómo nos sentamos, cómo nos enseñan a sentarnos. A las mujeres, ¿qué se nos dice desde que estamos pequeñitas? ¿Cómo se sientan las mujeres? ¿Verdad? Cierren las piernas, con las piernitas cruzadas, ¿verdad? Es algo que no escuchamos que se lo digan a los varones, ¿verdad? Que tiene que ver con aspectos de género también. Todo esto tiene que ver con sexualidad. Y al expresarse y vivenciarse de tantas maneras, ¿verdad? No podríamos decir que hay solo una. Eso sería muy reduccionista. ¿Cuántas sexualidades hay? ¿Cuántas? ¿Qué dijiste? Tantas como personas existen. Hay una infinidad. Y es que podríamos decir, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Diríamos, esas dos personas son varones, digamos que son heterosexuales, tienen una edad similar, deben tener muchas cosas en común. Pero es que a él le gusta que le den un besito en el cuello y a él no, porque le da cosquillas. Este tipo de cosas, ¿verdad? No podemos hablar de que hay una manera incluso de vivenciar la sexualidad y que esa manera va a ser igual para todas las personas. Eso sería muy reduccionista. Entonces, empezando desde ahí, ¿verdad? El tema de sexualidades, vamos a imaginarlo o a comprenderlo como desde un amplio espectro. Y vamos a empezar como a señalar algunos conceptos. El sexo biológico, por ejemplo. Esto es un enfoque desde el que generalmente empezamos a aprender de sexualidad, ¿verdad? Lo primero que se nos dice cuando somos pequeños y pequeñas es que los niños tienen pene y las mujeres vagina, ¿verdad? Y es como si fuera una monedita de dos caras, ¿verdad? El sexo biológico no solo tiene que ver con los genitales, tiene que ver con aspectos de cromosomas, de hormonas, ¿verdad? De todo lo que sea relativo a la biología, al cuerpo. Y aquí no estamos hablando de género ni de orientación sexual todavía, sino de algo meramente biológico. Nos han enseñado, ¿verdad?, que hay dos posibilidades, como si fuera esta monedita de dos caras, pero vamos a aperturar un poco más esto, porque en realidad hay más posibilidades de cuerpos humanos, ¿verdad? Y todos deberían tener la misma cabida, el mismo respeto, de todos deberíamos aprender un poco. Entonces, tenemos a las personas intersexuales. ¿Alguien había escuchado el término antes? ¿Por allá? ¿Quién más? Ajá. ¿Qué es una persona intersexual? ¿La has escuchado? Pero entonces el término no está del todo claro. Es una persona que tiene ambos sexos. ¿Es lo mismo que habían escuchado por acá y por ahí? ¿Quién dijo no? Ajá. Una persona que tiene los dos sexos, bueno, las personas que tienen los dos aparatos reproductores las conozco como hermafroditas, eso. Hermafroditas. Ese es el término que antes se acunaba para hablar de las personas intersexuales. ¿Ese lo han escuchado? Hermafroditas. Eso es como más popular, ¿cierto? En realidad, el término hermafrodita, ¿verdad?, es utilizado desde la zootecnia y la fitotecnia, el estudio de los animales y las plantas. Hace referencia a plantas que pueden autopolinizarse, a animales que bajo ciertas condiciones climáticas pueden cambiar de sexo, ¿verdad?, para procrear en su especie. Los seres humanos no hacemos eso. El término adecuado, ¿verdad?, de referirnos a estas personas es personas intersexuales o intersexualidad, intersex, ¿verdad? Nos han dicho que son las personas que nacen con los dos sexos, ¿verdad? Bueno, podría ser. Tiene que ver con el sexo biológico, ¿verdad? Y hay muchas posibilidades que pueden darse no solo a nivel genital, sino cromosómico u hormonal, ¿verdad? Puede ser que esta persona nace con testículos, con pene, y no haya rastro externo, ¿verdad?, de genitales vagina o genitales femeninos. Pero si hacemos un ultrasonido nos damos cuenta que hay útero, ¿verdad? Podría pasar. O un conteo hormonal, ¿verdad?, distinto.
Pero ¿qué ocurre? Generalmente cuando hablamos de personas intersexuales, lo primero que se nos viene a la mente es que son personas con los dos sexos, o con los dos tipos de genitales, que es lo que nos han dicho, y de nuevo es una visión muy reduccionista de los cuerpos, ¿verdad? En realidad vamos a aperturar más esto. Una persona intersexual no necesariamente es igual a otra persona intersexual, ya que esto puede darse, ¿verdad? Como les decía, de diferentes maneras. Nos han enseñado como que los cuerpos tienen que tener cierto estándar y lo que se sale de eso es anómalo, ¿verdad? Y está mal. Tanto que muchas de las personas que nacen intersexuales reciben o son casi que víctimas de una intervención quirúrgica, ¿verdad? Para reacomodar este cuerpo, para que los genitales se parezcan a los genitales de la mayoría. Y esas decisiones no siempre han sido acertadas. Entonces, hay muchos casos en los servicios de salud y en uno de nuestros talleres con profesionales de la salud nos comentaban, y sí, es que, por ejemplo, uno de los tantos casos, teníamos a una persona que nace con una genitalidad ambigua, ¿verdad? No sabemos, entonces, si es un pene muy pequeño o un clítoris muy grande. Entonces, lo dejamos como mujer, se operó. Esta persona llega a la adolescencia y en su desarrollo todas sus características secundarias se desarrollan más como del lado masculino, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre, verdad? ¿Cómo posicionamos a esta persona en una edad donde es tan importante su relación con su grupo de pares, ¿verdad? ¿Qué ocurre a nivel familiar, a nivel institucional, ¿verdad? En su colegio, en su comunidad y consigo misma. Esto tal vez sería más fácil de abordar si no hubiera recibido una intervención quirúrgica, pero cuando hay intervención quirúrgica, al menos a nivel físico, es muy difícil deshacer lo que ya se hizo, ¿verdad? Y esas personas, claro, pueden tener muchos problemas a raíz de esto. Si no ocurriera este cambio o si la persona se siente a gusto con el sexo que se le dejó, ¿verdad? No va a ser tan visibilizada esta población, ¿verdad? En un país como el nuestro casi no se habla de la intersexualidad, no conocemos mucho del tema, no sabemos cuántas personas nacen intersexuales en el Hospital Nacional de Niños, por ejemplo. Hace unos años, Amelia Rueda realizó una investigación al respecto. En estos momentos se me fue el porcentaje de personas, ¿verdad?, que están registradas, que nacen como intersexuales, pero pueden conseguir el documento o la investigación en internet, ahí está públicamente. Bueno, entonces hasta acá un poco con el tema de intersexualidad. ¿Alguien tiene una consulta? Ajá. Quisiera saber, digamos, si una persona, un niño, tiene que ser sometido a esto, me imagino que es por decisión de los padres, pero también ellos pueden elegir dejarlo con ambos sexos. Bueno, lo ideal sería no hacer una intervención. Antes se consideraba bajo decisión médica, ¿verdad? Pero lo adecuado es hacer todo un trabajo interdisciplinario con psicólogos, orientadores, no sé, trabajadores sociales que puedan explicarle a los familiares qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y tomar una decisión al respecto. Aunque en realidad yo pienso no debería ni siquiera de hacerse una intervención porque es un cuerpo diferente, más no implica que sea un cuerpo enfermo. Nos han enseñado a ver las diferencias como si fuera algo enfermo o algo malo o algo que hay que arreglar. Pero las personas intersexuales generalmente no presentan ninguna enfermedad y si no se les realiza alguna intervención quirúrgica no hay ningún problema en su desarrollo, en vivir su vida, ¿verdad?, de manera saludable. El siguiente grupo de género, ¿quién va a pasar a contarnos un poco de lo que hablaron? ¿Quién era? Ya, como grupo número 2 nos tocó hablar sobre la diferencia entre sexo y género. Lo discutido, ¿verdad? Las diferentes opiniones, dimos por conclusión que el sexo es algo que la naturaleza define. Vos naces con pene, naces en sexo masculino, naces con vagina, sexo femenino. Y el género es el comportamiento que usted tiene ante la sociedad. Y además, en las diapositivas vienen casos de discriminación hacia las personas. Entonces ahí empezamos a hablar sobre cómo la sociedad puede imponer algo sobre una persona
Sale un niño que no es valiente, entonces ya es un maricón. Sale, por ejemplo, que salga una chiquita jugando con carros, ya la chiquita quiere hacerse lesbiana, va a ser hombre, y no. La idea, digamos, lo que sacamos principalmente fue que la sociedad le impone a uno desde pequeño cómo tiene que ser. A ningún hombre de aquí lo dejaron jugar con Barbies, y si lo dejaron, tenían unos papás demasiado de mente abierta. Porque, bueno, cuando yo crecía, obviamente, si usted, bueno, no dice obviamente porque ahora lo piensa mejor, pero si usted jugaba con Barbies ya se veía raro. Si usted ve a una chiquita jugar con carros ya se veía raro. Y más que todos los que discutimos fue como que la diferencia era como la sociedad lo quiere poner. Como si una chiquita jugara con un carro, por ejemplo, fuera algo malo, como si un chiquito jugara con una Barbie fuera algo malo. Y en realidad no lo es. En realidad es algo natural que los chiquitos quieran adquirir nuevos conocimientos y saber de qué está hecho el mundo. Porque al fin y al cabo ellos son los que van para grandes, y ahí es donde se va a ver cómo los educaron de pequeños. También la sociedad puede ser demasiado estricta con esto. Si un chiquito le enseña desde pequeño que las mujeres son más débiles, se va a hacer machista de grande a fijo, porque no va a haber dónde, porque ellos absorben todos, son como una esponja que va absorbiendo todo lo que le va enseñando, y al final, si estos niños llegan a grandes con esos mismos pensamientos, van a seguir dando las diapositivas una sobre otra, porque van a seguir discriminando, porque van a seguir burlándose del chiquito que no es valiente, o que simplemente no quería, se van a seguir burlando de la chiquita que juega con carros. Y al final de la discusión fue como, el problema no son las personas, sino más bien es la sociedad. Y cómo ven que el sexo, creen que es la parte coital cuando no lo es. Ella explicó que hay 1000 maneras de ver el sexo. Hay tantas sexualidades como personas. Y esa fue, digamos, la conclusión. Que la sociedad es la que impone todo, pero en realidad la persona está bien. Sino que la sociedad la que está mal. Y el problema es que cuando ellos llegan a grandes van a ser otra nueva sociedad que va a estar mal. Entonces lo que tratamos, o sea, lo que queríamos ahora era como enseñar, bueno, como estamos discutiendo acerca de cómo cambiar a los niños, la mentalidad de los niños, que es una mentalidad frágil, una mentalidad que absorbe lo que usted le diga, para que lleguen a grandes bien, con mente abierta, y ojalá ser de Costa Rica, un país con mente más abierta y más tolerable hacia todas las sexualidades. Gracias. Gracias. Ahorita lo recojo. Bueno, entonces rescatamos que el género es algo social, es algo cultural, ¿verdad? Y que nos imponen los roles, que nos imponen las reglas del juego. Por ejemplo, no es lo mismo un hombre que use faldas en Costa Rica que un hombre que use falda en Escocia, ¿cierto? Se hace una lectura diferente, ¿verdad? Tiene que ver, ¿desde cuándo tenemos sexo biológico? Desde que nacemos, desde que nos estamos formando. ¿Desde cuándo tenemos género? Desde que nos identifican si somos hombres o mujeres, ¿verdad? Desde que nos imponen el género. Y esto generalmente ocurre desde que estamos en la barriga de nuestras madres, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado lo mismo que yo, las pancitas tienen género, entonces aquella pancita alargada, ay, fijo es chiquita, porque los chiquitos son así, puntiaguditos, ¿verdad? Siempre me he preguntado entonces cómo será la barriguita de una persona intersexual. Una duda, si lo descubren me avisan. Y a partir de ahí, ¿verdad? El té de canastilla va a ser, si es niña, de bailarina, rosadito, y si es niño, carritos, ¿verdad? Y el crecimiento va a ir de esta manera, ¿verdad? Es algo que hemos escuchado. Miren a la nena cómo llora, ¿verdad? Porque llorar es de nenas. Porque nos han dicho que los hombres no lloran. ¿Eso es cierto? Es un absurdo, pero todos lo hemos escuchado. A pesar de que es un absurdo, son cosas que uno escucha muy seguido, ¿verdad? Y desde estas vivencias tenemos este tipo de personas adultas. Personas que cuando hablamos de género, dicen, uy,
y hay una risa burlista, porque así hemos sido educados. Porque cuando hablamos de si yo era niño y jugaba con muñecas y las personas se ríen, es porque estas personas así han sido educadas, ¿verdad? Y hay una presión al respecto. El género o la imposición de género puede ponernos una presión al respecto. Por ejemplo, bueno, las mujeres, siempre vamos a ser mujeres desde que nacemos. Pueden ser o podemos ser buenas o malas mujeres. Si no nos maquillamos bien, si no somos sumisas, si no cuidamos bien de nuestra casa o limpiamos bien, ¿verdad? Si usted tiene diferentes parejas sexuales, ¿verdad? Usted de repente no es tan buena mujer, pero es mujer. Con los hombres es un poco diferente, ¿verdad? Porque tienen que estar probando constantemente que son hombres. La masculinidad es bastante frágil, ¿verdad? Entonces, si no pudo alzar esa caja pesada, no es hombrecito. Si le dio miedo a la cucaracha voladora, no es tan hombre. Cuando en la casa, cuando va a visitar a la novia o está con la hermana o la mamá y en la casa se mete cucaracha, ladrón, espanto, peje lagarto, ¿quién tiene que salir a espantarlo? El hombre de la casa. El hombre de la casa, ¿verdad? Y si no lo hace, entonces su masculinidad se pone en duda. Si no se acuesta con aquella o con aquellas, entonces es gay, pero no dicen es gay, es maricón, es playito, ¿verdad? Y hay una carga despectiva, muy despectiva en ella y muy violenta. Bajo un absurdo, todos podemos reconocer estas ideas como un absurdo, pero es lo que escuchamos. La masculinidad es tan frágil que muchos novios, Dios guarde, ayudarle a la novia a cargar un bolso, porque entonces no es tan hombre, ¿verdad? O no parece, o cómo se están haciendo estas lecturas. Del género podemos desprender, ¿verdad?, las expresiones de género, ¿verdad? Es cómo yo expreso. Ya vimos que el sexo biológico tiene que ver con sus cuerpos, cómo son sus cuerpos, ¿verdad? Y el género es cómo ustedes se visualizan. Digamos, si tuviéramos que ubicarlo de algún modo gráfico en algún espacio, podríamos decir lo que está en la cabecita aquí, como en esta imagen, ¿verdad? Los genitales, a partir de nuestros genitales se nos impone un género, ¿verdad? Entonces, por ahí una aclaración de términos que ahora escuché mal. Si la persona que nace con pene es de género masculino, ¿verdad? Y si nace con vulva, vagina, es del género femenino. Lo masculino y lo femenino son géneros. No son sexos biológicos, ¿verdad? Sexo biológico es pene, vagina, ¿verdad? Pero lo masculino y lo femenino son conceptos relacionados al género, ¿verdad? Se nos imponen estas etiquetas a partir de nuestro sexo biológico. Y la expresión de género es cómo yo expreso, ¿verdad?, ese género. Yo puedo ser una mujer y mi sexo biológico dice vagina, pero no soy femenina, ¿verdad? No soy femenina, soy una mujer masculina y no uso tacones y no me maquillo y llevo el cabello corto. Yo puedo ser un hombre y decir sí, soy un hombre, pero mi expresión de género es más femenina. ¿Me ibas a consultar algo? Digamos, esos conceptos han estado siempre. Si esos conceptos han estado siempre, ¿por qué la cédula dice sexo masculino? Eso no estaría mal desde el gobierno, desde la parte logística y lo van a quitar. Ah, listo. Pero es una muy buena observación porque realmente sí, el Estado se mete con nuestro género y aparte hace una confusión del términos, porque en la cédula dice sexo, pero lo que escriben en donde dice sexo es masculino y femenino y eso es género. Entonces ahí hay una confusión de términos que viene de lo legal y que hay que hacer una revisión al respecto, ¿verdad? Para poder arreglar estas cosas que hemos estado malentendiendo. Y esto yo creo que le pertenecía a otro de los grupos. Bueno, ¿quién pasa? A nuestro grupo le tocó identidad de género en personas trans, que son las personas que no se identifican con el género impuesto por sus características fisiológicas de nacimiento. O sea que si un hombre, que si una persona nace con ciertos órganos, sean
pene o vagina, tal vez la persona cuando crezca no se va a sentir identificado con lo que le impone la sociedad como hombre o mujer, sino que él tiene su autoimagen. Entonces eso es lo que para nosotros era como la identidad de género de las personas trans, que también vimos que trans era un término paraguas que incluye lo transgénero y lo transexual. Sí, también comentábamos, hacíamos como una acotación a lo que le tocó al grupo número 2, que era la diferencia entre sexo y género, que muchas veces tendemos a confundir esas dos definiciones porque no hemos sido educados correctamente, como decía el compañero, la cédula y demás cuestiones. Y sí, bueno, yo les comentaba a ellos que era importante también porque el género es el estigma social, es toda la estructura social que se ha generado desde que somos chiquititos, desde que estamos bebés, que nos vienen marcando, entonces nosotros inconscientemente somos parte de, ¿por qué? Porque muchas mujeres llevamos el pelo largo y en el momento en el que una mujer no sigue ese esquema, pues ya se sale completamente del rol, pues ya es rara, es marimacha. Entonces la expresión de género viene a ser eso también. Por ejemplo acá, no sé si, bueno, ella lo puso ahora, sí, esta, la puedes poner ahí. Salía como una caricatura en la que esta parte de acá, bueno, este es un chico, pero tiene el pelo largo, entonces viene otro chico y lo confunde con una mujer. Pero resulta que, bueno, les voy a leer, dice: hola hermosura, ¿qué haces aquí tú solita? Y él pone: hey amigo, ¿qué? Soy hombre, así que, ese bigote y esa barba te queda muy bien. Y el man ya se idealiza todo y dice: ¿en serio? Me lo dejé hoy para salir. Entonces también esas son parte de las cosas que la sociedad nos ha enseñado y que nosotros no podemos, o sea, todavía no somos capaces de recibir de una manera natural. Bueno, en esta dice que el cisgénero son personas cuya identidad de género y género asignado al nacer coinciden. No sé si Gio ahí me corrige, es cuando una persona nace y ya sea hombre o mujer y cuando crece sigue siendo hombre o mujer, ¿sí, verdad? Okay, entonces básicamente era eso, o sea, lo que estábamos más que todo conversando cuando nos unimos como grupo es que hay muchas personas que vemos que pusimos de todo más que ejemplo el papá de Kylie Jenner, que él desde joven siempre fue hombre, siempre usó corbata, traje, lo que sea, tuvo hijos, se casó. Y tal vez en la época en la que vivía él no era como muy común que salieran del closet, como le decimos nosotros, ¿verdad? Y que dijera: sí, me gustan, no sé, en realidad no sé si a él le gustan los hombres o las mujeres, no estoy confundida en eso, pero él sí no se sentía de acuerdo con el cuerpo que tenía, o sea, con el pene que tenía, entonces se lo quitó y se puso vagina y todo y se cambió. Entonces básicamente como que pusimos de ejemplo eso y teníamos también una confusión con respecto, por ejemplo, a cómo se le llama a las personas que, ¿qué era lo que habías dicho vos? ¿Cómo era que se llamaba? Lo de Alex Padilla. ¿Cómo? Queer. Bueno, no sé. Él dice que son personas como que se identifican con los dos géneros, siendo hombre o mujer. Por ejemplo, Alex Padilla se viste como mujer, se maquilla y todo, pero él sigue siendo hombre. O sea, él se identifica siendo hombre. Entonces, básicamente eso fue lo que hablamos como grupo. Gracias. Ahorita se lo recojo. Bueno, a ver, digamos, desde una lectura muy cuadrada del género, así, con todas las exageraciones que ya sabemos que eso no ocurre, ¿cómo se supone que tienen que ser los hombres para ser buenos hombres? Fuertes, valientes. ¿Qué más? Con buen cuerpo. Cuerpo de gimnasio, altos, caballerosos. Que no le tenga miedo a nada. ¿Y las mujeres? Femeninas.
que se pinten, amorosas, cursis, guapas. El aseo. Débiles, sumisas, cocineras. Bien, todo eso que ustedes ya saben, ¿verdad? Generalmente, voy a tomar esto por acá, cuando nacemos, se nos da un folder con todas estas cosas. Entonces, si usted nació con pene, es como que si la sociedad le diera un folder y en ese folder ustedes empiezan a ver, que me gusta el color azul, ser valiente, ser fuerte, ser alto, tener voz gruesa, ¿verdad? Porque un hombre que tenga voz de ardilla como yo, entonces va a recibir burlas. Y si nace con vagina o vulva, ¿verdad? Entonces le van a dar otro folder, el de color rosadito. Entonces ahí dice que cocine, que sea guapa, que sea un poco miedosa, un poco histérica, un poco loca, ¿verdad? No sé si tiene permiso, ¿verdad? Como dice el compañero, todas, ¿verdad? Generalmente a todas las personas se nos da este folder, pero uno no lo cumple, uno hace concesiones, ¿verdad? En un taller con una persona adulta mayor, la señora nos decía, mi mamá me dijo que las mujeres no se pintan los labios de rojo puta. Pero a mí me gustaba ese color de pintalabios. Entonces, esa señora hizo, le voy a quitar esta hoja. Se dejó el folder, pero ella se pintaba los labios rojos, ¿verdad? En ese entonces, cuando era joven. Actualmente a nadie le importa cómo las mujeres se pinten los labios. Ya no hay esa carga social respecto al color rojo, por ejemplo. Pero bueno, en el momento en que esa señora estaba joven, esa había sido su vivencia y que tenía que ver con los temas de género, ¿verdad? Con una persona que sea transgénero, lo que va a hacer generalmente con este folder que le dieron, nació con pene, entonces tiene que ser valiente y gustarle el azul y jugar bola y ser un poco agresivo y no llorar porque nada de eso se les permite, ¿verdad? Y ser heterosexual también, ¿verdad? Tiene que gustarle a las mujeres. Esa persona probablemente va a hacer, este folder no me gusta, voy a dejarlo de lado y voy a agarrar este de a la par. Es un poco una metáfora para poder comprender las identidades de las personas transgénero, ¿verdad? Que transgreden o transforman el género. ¿Cuál es la diferencia entre una persona transgénero y una persona transexual? ¿La conocen? Cuando cambia, bueno, lo que yo sé, transgénero es cuando la persona cambia físicamente, o sea, que pasa de ser identificarse como hombre a mujer. Y transexual es cuando puede ser que pase por un procedimiento quirúrgico para cambiarse de sexo. Por ahí va, sí. La persona transgénero transforma el género y la persona transexual transforma el sexo biológico, ¿verdad? El sexo, que fue lo primero que vimos. Entonces, una persona transgénero puede decir, soy una mujer con pene, soy una mujer con pene, ¿verdad? Probablemente una persona transexual diga, es que no, este pene no es mío. No me siento bien con esto. ¿Por qué le da risa? ¿Te parece irrisorio? Eso ocurre, eso le pasa a muchas personas, ¿verdad? Y hay una necesidad de desprenderse de esta parte de sí. Son personas que generalmente son intervenidas o buscan tratamientos hormonales y demás, ¿verdad? No podríamos decir que una persona que no ha recibido intervención quirúrgica no es transexual. Porque incluso si, digamos, si esa fuera su identidad, porque muchas veces esto pasa por una cuestión de acceso económico, ¿verdad? Y en un país como el nuestro no hay demasiadas posibilidades para personas que tengan estas identidades sexuales, ¿verdad? ¿Cuál es la esperanza de vida de las personas en Costa Rica en general? 80, 82, de 82 a 85, creo que ya hemos subido un poquito. Es muy buena la esperanza de vida que tenemos acá. ¿Cuál es la esperanza de vida de una persona trans? 35 años, ¿verdad? Es demasiado baja. ¿A qué creen que se deba eso? Es una diferencia increíble. Muchas cirugías. Bueno, enfermedades.
digamos, no se trata el tema como debería. Depresión, suicidio, negación de servicios médicos. Bueno, puede ser, ¿verdad? Tenemos una persona que si hace revelación de su identidad trans desde pequeña va a recibir bullying, ¿verdad? En su escuela, en el colegio, muchas de estas personas no reciben o no terminan su educación. Actualmente podemos hablar que en Costa Rica tenemos personas trans en universidades, eso antes no se veía, ahora ya podemos verlo y eso es genial, ¿no? Pero si tenemos una persona que no estudió, le va a costar más conseguir un buen empleo. Si va a conseguir un empleo y en la cédula dice que se llama ahí, no sé, Juancito, pero llega ahí con un aspecto, una expresión de género sumamente femenina, eso puede costar que no le den el empleo, ¿verdad? Muchas de estas personas se ven obligadas a dedicarse al comercio sexual porque tienen que conseguir comida y pagar departamento como todo mundo, ¿verdad? Y dedicadas a esto van a sufrir más agresiones. Hace creo que un par de años La Nación sacó una nota de mujeres trans que se dedicaban al comercio sexual en San José y ellas contaban que era muy común recibir agresiones todas las noches, pasaban y les gritaban cosas, pasaban y les tiraban orines. Cuando estaban juntas se cuidaban entre ellas, pero juntas no pueden conseguir clientes, entonces tenían que separarse y cuando se separaban las agresiones eran mayores, les disparaban con balines, las acuchillaban y las han disparado. La esperanza de vida se va reduciendo por todo esto, ¿verdad? Efectos de la discriminación como ansiedad, el uso de alcohol y de drogas, ¿verdad? Por todo, no por ser trans, sino por cómo se les trata por ser trans. Y eso es una diferencia muy importante, ¿verdad? Que tenemos que comprender, que los lleva a conductas suicidas muchas veces, ¿verdad? Y además, malos procedimientos médicos. Entonces, si yo soy una mujer trans que necesito estar en el comercio sexual para poder obtener dinero, pero yo veo que están ganando más plata las que tienen más senos, yo voy a tener o necesitar tener más senos, ¿verdad? En Costa Rica hemos tenido casos de personas que se inyectan aceite para bebés, aceites para autos, porque hacen el tratamiento con el amigo que le presentó a la amiga, que hizo 2 semestres de medicina, que le cobró barato, que la dejó a pagos, o con lo que yo leí en internet que se podía hacer, y terminan envenenándose, terminan afectando su salud. Todo esto causa que la esperanza de vida de estas personas sea tan baja. Aparte de los crímenes de odio, en Costa Rica el crimen de odio no está tipificado como tal, ¿verdad? El año pasado, dando estos talleres, estas capacitaciones en un hogar en Pocosí, en un hogar de cuidado a larga instancia, una de las trabajadoras me dijo, así se llama, a mi vecina es así. Era un muchacho, tiene 16 años, pero ahora anda diciendo que no, que es mujer. Y entonces ahora todos tenemos que hablarle como si fuera una mujer, porque vieras que se viste como mujer y tal. Era un proceso de 4 sesiones. Ella me lo dijo en la segunda sesión. En la última sesión, ¿se acuerda de mi vecina que yo le conté? Sí, la mataron. ¿Por qué la mataron? ¿Qué pasó? Dijeron que era por plata, pero ¿qué va a tener plata si tenía 16 años, iba al colegio? Probablemente estemos hablando de un crimen de odio que no fue reconocido como tal, ¿verdad? Y esto pasa. Y eso no fue noticia. Lo vi comentado en el Facebook y no lo vi en ningún canal nacional ni en ningún periódico. Yo soy de Guapiles y no sé si es el mismo caso que se está comentando, que era un muchacho, no sé, se prostituía o no sé cómo se puede decir, por los tribunales de Guapiles y él se perdió como 3 días y ya después lo encontraron muerto y supuestamente era un señor que lo había matado, pero no se sabe todavía qué fue lo que sucedió con el muchacho. Y la mamá, supuestamente la mamá decía que él llegaba muy, digamos, como no sé cómo decirlo, como triste, le decía que me dejara solo, que él no quería hablar con nadie. Entonces me imagino que fue por algo así que tuvo que pasar. Bueno, tampoco sé si es el mismo caso, no sé si esta persona se dedicaba al comercio sexual o no sé, pero bueno, es algo que pasa muy comúnmente, ¿verdad? Si fuera el mismo caso o si no, ¿verdad? También sería ahí grave, estaríamos hablando de 2 casos similares.
Hasta acá alguna... bueno, por ahí me dijeron ahora travesti, ¿verdad? Alguien me dijo por ahí. Hay diferencias, ¿verdad?, entre la persona transgénero y transexual y una persona travesti y una persona transformista, ¿verdad? Una persona transgénero y transexual, estamos hablando de una identidad de género o de sexo permanente, está ahí, se acuesta y se levanta sintiéndose de mujer u hombre, ¿verdad?, de este modo, de una manera constante. Una persona travesti transforma su vestuario, transgrede su vestuario, ¿verdad? De ahí como para que vayan identificando la diferencia entre estas palabras. Y puede ser durante un periodo corto, ¿verdad? Entonces está aquel hombre que el sábado se travistió porque fue a bailar, ¿verdad? Y yo podría decir, soy una especie de travesti ahora porque estoy usando una camisa que es para varón. Y cuando la gente me ve no suele notar eso porque me leen desde la feminidad. Es una mujer, usa ropa de mujer, ¿verdad? Esa es la diferencia con una persona travesti. Una persona transformista hace esta transformación de su género, de su expresión, de su ropa para dar un espectáculo, ¿verdad? Entonces, Julio Zavala, por ejemplo, Julio Zavala es un hombre que se identifica, ¿verdad?, de la masculinidad, pero en sus shows de repente puede salir vestido de Celia Cruz y cantando Azúcar, ¿verdad? Baja del escenario y su identidad de género personal no varía. Lo que varió fue su expresión en pro de dar un espectáculo. Y de aquí se desprende el término de drag king y drag queen, ¿verdad? Que son estas personas que hacen todos estos espectáculos y ahora tienen el show de RuPaul y bueno, no sé, ¿verdad? Y como ha tomado bastante popularidad el término. Y esto inicia como una crítica del género, ¿verdad? Tenía mucho peso político, mucha crítica. Entonces, si yo sé que las mujeres se maquillan las cejas así, yo me la voy a maquillar así. Y si yo sé que las mujeres usan tacones, yo voy a usar los más altos y los más extravagantes, ¿verdad? Porque están parodiando todo lo del género. Esas son las personas drag queen y drag king. Entonces, es diferente. Muchas veces en los manejos o el manejo que se da de profesionales de comunicación, cuando estamos hablando de crímenes de odio, es mataron a una travesti y probablemente esa persona nada más alejado de ser travesti. Estábamos hablando de una persona transgénero, ¿verdad? De una identidad constante ahí. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad?, con el uso de estos términos y comprender como las diferencias. Bueno, vamos retomando entonces. Ya habíamos hablado un poco de las diferencias entre los términos, de las identidades trans. Y por ahí habían mencionado lo queer ahora, ¿verdad? Lo queer es como una sombrillita, ¿verdad?, que hace alusión a sexualidades no heteronormativas, ¿verdad?, o a identidades no cisgénero. Bueno, el término cisgénero también, que por ahí lo habían hablado, que en efecto, ¿verdad?, una persona cisgénero es una persona cuyo género, cuya identidad de género concuerda con la identidad de género que se le impuso al nacer, ¿verdad? Entonces, si a mí me dijeron, vos naciste con vagina, sos mujer, y yo digo, sí, tal vez no sea la más femenina, pero sí, soy mujer, eso es una persona cisgénero. O sea, la mayoría de personas que ustedes conocen, y probablemente ustedes, no sé, ¿verdad?, leyendo desde mi prejuicio, sean personas cisgénero. Y volviendo a lo del término queer, ¿verdad?, son personas que no siguen o no son cisgénero, ¿verdad? Y pueden darse en varias posibilidades. Cuando hablamos de género, en un país como el nuestro se reconoce el femenino y el masculino, ¿verdad? Y caemos de nuevo en el binario, como en el binario de sexo biológico, o pene o vagina. Pero hay más posibilidades. Entonces podemos hablar de una persona de bigénero o género fluido o gender fluid, ¿verdad? Que de repente su identidad pasa por lo femenino o por lo masculino, o a veces ninguno o a veces ambos, ¿verdad? Las personas a género que dicen no me siento parte de ningún género, ¿verdad? Me dijeron que yo debería estar en este género, pero es que yo no me identifico con ello, lo que no necesariamente implica que yo diga, bueno, es que me paso del femenino al masculino, ¿verdad? A veces las personas dicen, no, mejor me quedo en el medio, por ejemplificarlo de alguna manera, ¿verdad? Como en la imagen, ¿eres un chico o una chica? No, soy una persona, ¿verdad? Más allá de asumir un género, ¿verdad? Que es ya habíamos acordado un término social, un término cultural, ¿verdad? Hay personas que simplemente no se identifican con ello, no
se debe a algún trauma de la infancia, no se debe a alguna enfermedad, no es que las personas de género fluido no es que están indecisas, ¿verdad? Tal vez podríamos decir que son personas que hacen una lectura diferente respecto a estos aspectos de la sociedad, ¿verdad? Y lo expresan de maneras diferentes a los que tal vez estemos acostumbrados y acostumbradas. Bueno, acá está lo de cisgénero. Y vamos a entrar con el último grupo, que sería uno de los últimos ejes que vamos a ver en cuanto a elementos de la sexualidad humana, que es la orientación sexual. Bueno, buenas noches. A nosotros nos tocó hablar comentar acerca de lo que es la orientación sexual. Entre todos llegamos a la conclusión de que, bueno, la orientación sexual es una cuestión meramente de gustos. Hablamos de que las personas heterosexuales son las personas que gustan de su género opuesto. Las personas homosexuales son las personas que gustan de su mismo género, y las personas bisexuales son las que gustan de ambos géneros. Bueno, también llegamos a la conclusión de que ser homosexual en la actualidad, o bueno, aceptarse como tal, es un poco más sencillo que antes, puesto que ahora las generaciones están cambiando con respecto a estos temas. Bueno, esto nos dio para un debate muy interesante, puesto que en el grupo tenemos diversas opiniones con respecto a eso. Entonces, no sé si... Bueno, aquí en la imagen, una pregunta que casi siempre se le hace a los gays: ¿quién es el hombre? Eso es por quién es pasivo y quién es activo, que el activo es el hombre y el pasivo es la mujer, que no es correcto, porque en realidad que sea así no le quita que sea hombre, o sea, siempre son hombres. Después esta otra dice: te presento a mi prima y su amiga, y ella le responde: no es mi amiga, es mi novia, porque tienen como miedo a que la otra persona piense mal acerca de la sexualidad de la otra persona. Entonces también eso es un poco como, no sé, falta de educación. No sé, algo más. Bueno, cuando llegamos al debate de la homosexualidad, digamos, que es el tema de que todo el mundo habla, porque nadie habla de los heterosexuales ni de los bisexuales. Bueno, yo no escondo mi lado, bueno, de fe y todo este asunto, ¿verdad? Uno tiene una percepción, sin embargo, bueno, en lo personal no tengo nada en contra de los homosexuales, ni los homo, ni los restos, o sea, son personas para mí normales, comunes y corrientes. El compañero, allá dice, llegamos a la conclusión de hacernos una pregunta: ¿estas situaciones son naturales, o sea, se dan de forma natural? O sea, no sé, para que lo reflexionen y tengan esa inquietud, digamos, de preguntarse. Cuando yo llegué, digamos, dependiendo del punto de vista, para mí, no. Si bien el amor es algo natural, más el querer cambiar su naturaleza, para mí no lo es, por obvias razones, digamos, y de ideologías. Entonces, sí, nada más quería compartirles eso. Como decimos, todos pensamos diferente, entonces tal vez lo que él diga no es lo que nosotros pensamos, nada más para aclararlo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, es muy interesante, ¿verdad? Podemos ver que en un grupo de personas jóvenes que probablemente tengan muchas cosas en común, podemos encontrar diferentes opiniones, ¿verdad? Y que esto responde mucho a también en cómo hemos sido criados, en cómo hemos sido educados, y si podemos encontrar estas diferencias de opiniones entre nosotros, ¿verdad? Y también con personas adultos mayores, esto es posible. Entonces, respecto a la orientación sexual, ¿verdad? Decían, tiene que ver con los gustos. Bueno, ya hemos hablado de sexo biológico, digamos que es básicamente qué tenemos en medio de las piernas, pero que también tiene que ver con hormonas, cromosomas, ¿verdad? Y todo esto. Género, que lo podíamos ubicar acá, y voy a ponerme romántica. Si hablamos de orientación sexual, podríamos decir que podemos ubicarlo acá, ¿verdad? En el corazón. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos atrae, verdad? Para que hablemos de una orientación sexual, vamos a estar hablando de que hay atracción sexual, erótica, emocional, afectiva e intelectual, ¿verdad? Hacia algún género.
Entonces, como bien lo definían ellos, bueno, ahí están como las más comunes o las más conocidas, ¿verdad? Las personas heterosexuales, parejas de diferente género, las personas homosexuales que podemos dividir en dos. Entonces, hombres que gustan de hombres, el término adecuado es hombres gays. Porque homosexuales podemos dividir en dos, hombres homosexuales y mujeres homosexuales. Entonces, cuando estamos hablando de hombres, el término adecuado es decir hombre gay. Y cuando estamos hablando de mujeres, lesbianas, exactamente. También personas bisexuales que pueden vincularse con hombres o con mujeres. ¿Sufren discriminación? Sí, bastante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se cree que son unos indecisos, que no han terminado de salir del closet, uy, que son unos perrillos. Entonces yo no puedo tener un hombre bisexual porque ya lo tenía que cuidar de todas las mujeres y ahora también de los hombres, qué cansado, no me va a dar tiempo, ¿verdad? Es lo que se cree y es un error, ¿verdad? Yo pude haber, qué sé yo, un ejemplo, tenido una pareja varón y teníamos 2 años y era todo lo más feliz de la vida, pero se fue a estudiar a la China y entonces ya rompimos y ya te doy la palabra y puede que encontré un chino o una china y ahora ando con una mujer, ¿verdad? Y no significa que necesite andar aquí con un hombre de la mano y del otro lado con una chica. O que tengo 10 años ya de estar con esta chica y como que me siento incompleta porque como que me falta estar con un hombre. No, ¿verdad? Y eso lo que dice es que son personas que pueden vincularse en todos estos niveles, tanto con hombres como con mujeres. No al mismo tiempo, ¿verdad? No necesariamente. ¿Vos me ibas a consultar? Sí, sí, sí. Por ejemplo, había una pregunta que decía que si, bueno, como por ejemplo, voy a poner el ejemplo del compañero, que él dijo que él lo respeta y todo eso, pero a él no lo comparte, no le gusta, por ejemplo. Entonces, si por ejemplo llega alguien y me dice que es que él es gay, a mí no me parece, pero yo lo respeto, eso es un tipo de discriminación. Es una opinión, ¿verdad? Si a raíz de tu opinión tratas mal a esta persona, entonces es discriminación, ¿verdad? Si yo puedo decir, mira, desde mis creencias a mí me enseñaron que esto no está bien, pero es su vida, ¿está bien? Pero si yo digo, hacete para allá, porque vieras que desde mis creencias a mí me enseñaron que eso no está bien, ¿verdad? Entonces ahí hay discriminación. ¿Por qué? Si hay un trato diferente hacia las personas, ya ahí podemos hablar de discriminación. Ok, eso en cuanto a las personas bisexuales. También están las personas que se identifican con pansexuales. Ahora, cuando hablamos de orientación sexual, hay muchos términos, hay muchas etiquetas, ¿verdad?, que se han ido creando. ¿Han escuchado esta? Sí, no. Asexuales. No son las personas a las que les gusta el pan, ¿verdad? No son personas que se excitan con bollos de pan, no. Yo tengo una amiga que bueno, ella decía que era pansexual. Yo no le pregunté y me dijo que no le importaba cómo fuera la persona biológicamente y sentimentalmente, intelectualmente, sino que le importaba cómo la tratara a ella. Sí, o sea, por ahí va. Cualquier tipo de persona, si fuera hombre, mujer, si fuera eso género, si fuera... Eso es. Una persona, cuando hablamos de personas pansexuales, estamos hablando de personas que pueden vincularse en todos estos niveles sin importar cuál es la identidad de sexo ni de género de la otra persona, ¿verdad? Pasa más por un asunto del vínculo. O sea, si yo me vinculo contigo y me siento bien y todo es muy bonito, a mí no me importa cómo son tus genitales, a mí no me importa cuál sea tu género, ¿verdad? Y generalmente, o aquí cabría preguntarnos, ¿desde dónde definimos nuestra orientación sexual? Todos ustedes tienen orientaciones sexuales, todos y todas, ¿verdad? ¿Y desde dónde lo nombro? Desde mi propia identidad, ¿verdad? Si yo soy un hombre y me gustan las mujeres, entonces yo soy un hombre heterosexual, ¿verdad? Desde mi identidad nombro mi orientación sexual. Pero ¿qué ocurre con las personas que no se identifican con ningún género, por ejemplo? Bueno, podríamos hablar de pansexualidad ahí también, ¿verdad? Para hablar de orientación sexual. También están las personas asexuales, por ahí me dijeron que habían escuchado el término, ¿alguien más había escuchado el término asexualidad? ¿Que no tiene sexualidad definida? No tanto, no. Las personas asexuales son aquellas personas
que no tienen deseo sexual, digamos, por decirlo de alguna manera, no tienen la necesidad de vincularse a nivel sexual con otras personas. Está, por ejemplo, el término aromántico, ¿verdad? Que tal vez son personas que sí tienen vinculación sexual con otras personas, pero no tan romántica, ¿verdad? No hay enamoramiento, hay más una práctica sexual satisfactoria, una búsqueda del placer por ahí, ¿verdad? Nosotros, o al menos nosotros desde CIPAC, hacemos como cierta crítica al término asexual, ¿verdad? Porque asexual suena como que quitamos la sexualidad. Pero ya habíamos visto que la sexualidad tenía que ver con muchas otras cosas, no solo con la orientación sexual. Entonces, como que por ahí el término no nos suena tan adecuado, pero bueno, hay personas que se definen desde ahí, ¿verdad? Porque no tienen prácticas sexuales. ¿Sufren discriminación? Y sí, también, porque es que en esta sociedad a nadie se le queda bien. Entonces está la señora de 60 años que nunca tuvo hijos y no le conociera un novio ni nada. Ay, sí, es que nadie se le aguantó por amargada, la solterona, ¿verdad? Y tal vez era la más animada del mundo, pero no quería tener sexo, no tuvo hijos tampoco, ¿verdad? Pero bueno, eso pasa. También aquí hay que analizarlo desde una cuestión de género. Por ejemplo, el hombre de edad avanzada que no se casó es el don Juan y el galán que nadie pudo atrapar. Pero si es la mujer, entonces la amargada que la dejó el tren porque nadie se la aguantaba, ¿verdad? El otro día, con una amistad, nos contaba que hablaba con un amigo, dos chicos. Y que el amigo le dijo, ¿no tenés una amiga que me presentes para salir y tal, verdad? Estaba soltero. Sí, tengo una amiga de 30 años que... ¿Cómo? ¿De 30 años? ¿Y está soltera? Uy, no, ¿para qué me la va a presentar? Seguro, si tiene 30 años y no está con nadie es porque algo malo tiene. Y mi amigo me decía, lo peor es que él tenía 30 años. También tenemos a los HSH, hombres que tienen sexo con hombres, de igual forma MSM, mujeres que tienen sexo con mujeres, pero no se identifican como personas homosexuales. A ver, un ejemplo de esto es, por ejemplo, más fácil de entender, personas privadas de libertad, ¿verdad? Entonces usted le pregunta a aquella persona privada de libertad, ¿usted tuvo sexo con fulano? Sí, con mi compañero de celda, sí, y le gustó, y sí, fue satisfactorio, pero usted es gay, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez pasó por una atracción sexual o hasta erótica, pero no había una vinculación afectiva, intelectual, emocional, pasó por una práctica sexual. No significa que solo las personas privadas de libertad, por tal vez no poder socializar tanto con personas de otro género, sean HSH, ¿verdad? No sé, hablemos de aquel matrimonio que el marido sabe que cuando la esposa se va a quedar a la casa de la mejor amiga, probablemente haya un encuentro sexual ahí. Y no hablemos de infidelidad, digamos que en este ejemplo el esposo lo sabe y dice, ay, sí, todo bien. Pero la esposa dice, no soy lesbiana. Y me gusta el sexo oral con mujeres, pero no soy lesbiana. Pasa por una práctica sexual, ¿verdad? Nada más. ¿Qué ocurre? Bueno, últimamente se está utilizando mucho el término HSH en nuestro país porque es la población cuyo índice de VIH ha subido más, porque no hay una adecuada protección al respecto en sus prácticas sexuales. Entonces, en talleres con profesionales de la salud nos han dicho, doctores, sí, muchacha, es súper común, estamos atendiendo y llega aquel muchacho pidiéndonos pruebas porque se fue a una fiesta, se emborrachó y se despertó al lado de fulanito. Y doctor, no sé qué pasó. Tuvo una práctica sexual satisfactoria que no tenía que ver con su orientación sexual. Entonces, por esta falta de cuidado, ¿verdad? Es una población que actualmente ha disparado, ha hecho elevar los índices de VIH, principalmente en los HSH, ¿verdad? Más que en las mujeres. Y bueno, hay muchos más. ¿Es una enfermedad la homosexualidad? No, ¿verdad? Desde 1990 ya eso se supone que quedó bastante claro. ¿Es una elección? ¿Ustedes decidieron su orientación sexual? Alguien dijo un día a tal edad, mira, tengo estas opciones, voy a agarrar esta. ¿Alguien lo dijo? No, nadie, ¿verdad? Nadie decide. Es como cuando uno va por la calle y ve a alguien que le parece atractivo, atractiva, uno no lo racionaliza, uno no dice, esta persona me va a parecer atractiva porque bla, 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 bla. No, uno nada más dice, wow.
Pero es verdad, a todos les ha pasado, no digan que no. Por tanto, no se cura. Yo siempre les digo a los chiquillos en el trabajo, es como que yo llamara a mi jefa, ay jefa, no puedo ir hoy porque amanecí súper lesbiana. No, cuando ustedes escuchen, ya tienen excusa, ¿verdad? Porque cuando alguien les diga, es que su orientación sexual no es sana, bueno, entonces denme libre el día. Por ejemplo, en una investigación con personas homosexuales, ¿verdad? A las que reunieron se les preguntó, si ustedes pudieran volver a nacer y elegir su orientación sexual, ¿hubieran elegido volver a nacer homosexuales o hubieran elegido nacer heterosexuales? ¿Ustedes qué piensan que respondieron? Heterosexuales. ¿No quieren ser qué? Hetero. ¿Quién más? Sí, todas las personas dijeron lo mismo. Nos gustaría haber nacido heterosexuales. ¿Por qué? Porque me hubiera gustado que no me echaran de mi casa, porque me hubiera gustado poder casarme con mi pareja, porque me hubiera gustado que no me gritaran cosas por la calle, porque me hubiera gustado poder darle la mano a mi pareja sin que eso sea motivo de expulsión de cualquier lugar en el que estemos comiendo. No es una elección. Nadie decide ser discriminado porque hay que estar de moda en los colores. No, ¿verdad? Es natural, sí, es natural. Y los seres humanos no somos tan distantes en algunas cosas del resto de seres vivientes y en un montón de especies existe la homosexualidad. Entonces tampoco es algo que solo es de nosotros porque somos muy pro y muy allá. No, ¿verdad? Los animalitos también, hay animales homosexuales, es natural. Lo que pasa es que desde una lectura social se nos ha enseñado que no lo es y se nos ha enseñado a verlo desde el prejuicio como algo malo, ¿verdad? Como algo que no debería de ser, cuando en realidad es algo que siempre ha existido. Ok, nada más traigo estas imágenes para hacer una lectura al interno, ¿verdad? De cómo nosotros estamos leyendo a las personas desde el binario, desde donde hemos aprendido, me incluyo, ¿verdad? Siempre les digo, por ejemplo, esta persona, ustedes se la topan por la calle y piensan que es hombre o que es mujer, que es a género, que... Con lo de los animales, Ajá. ¿qué especies de animales, digamos, tienen rasgos homosexuales? Monos, pingüinos, ay no sé, son un montón, de verdad, son como más de 30. Eso puede romper, digamos, puede romper el argumento de cualquier persona que diga que la persona se hace y no nace. Porque un animal tiene que romper el instinto animal para ser homosexual. Sí, no, la homosexualidad no se pega ni se aprende. Ok, por eso. Así se puede, digamos, Claro. ahí rompe todo el argumento de las personas que dicen que se hace homosexual porque creció con los papás o porque juega con muñequitas, sino que ya nace con la preferencia sexual hacia el mismo sexo. Sí. Tampoco significa que los seres humanos desde que estamos pequeñitos tenemos una orientación sexual definida, ¿verdad? La orientación sexual y en general los términos de la sexualidad humana no son tan estáticos como creemos. Igual con las identidades y las expresiones, ¿verdad? No sé, ustedes no se visten igual que se vestían a los 7, a los 12 años, a los 15 y cuando tengan 30, 40 probablemente no van a expresarse igual, ya te doy la palabra. Hay personas que, podríamos decir, salen del closet a edades avanzadas y no necesariamente porque estuvieran enclosetados, sino porque hasta ese momento se enamoraron de alguien de su mismo sexo o hasta ese momento se dieron cuenta de que su sexualidad era más amplia de lo que anteriormente habían creído, ¿verdad? Entonces no podríamos decir que a tal edad ya estamos o deberíamos estar definidos y que ya no hay un cambio ahí, ¿verdad? Porque esto puede evolucionar de diferente forma. ¿Por acá? ¿Cómo hacen para calificar si un animal es homosexual?
porque así como las personas tienen sexo hombre con hombre, el animal puede tener sexo macho con macho y no ser homosexual igual, entonces no se puede calificar porque usted no le puede preguntar a un animal. En realidad, cuando hablamos o cuando se habla de la homosexualidad animal, lo que se hace referencia es que hay una práctica sexual entre dos animales del mismo sexo, básicamente. Porque generalmente es lo que las personas homofóbicas, ¿verdad?, no se acepta. Usted puede estar muy enamorado de otro hombre y a nadie le va a importar, y menos si no lo expresa. Pero si usted le da la mano o le da un beso, entonces eso es lo que incomoda. Si usted tiene sexo con otro hombre, eso es lo que va a incomodar. En uno de los lugares donde fuimos a trabajar con personas adultas mayores, el guarda me decía, por ejemplo, yo no sé para qué yo tengo que ir a esa capacitación si yo no los discrimino. Aquí hay muchos compañeros de trabajo que tenía, algunos eran homosexuales. Aquí hay muchos y uno no les dice nada, más bien algunos hasta se pasan. Pero yo no soy homofóbico. Y entonces yo decía, qué curioso, cómo se pasan de ser gays, porque yo nunca he visto a una persona que se pase de heterosexual, por ejemplo. Y entonces yo me imaginaba como, hey amigo, se te nota demasiado lo hetero, cálmate un poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos discriminando? El ser o expresarlo. Porque si yo soy lesbiana, pero nunca digo que me gusta otra mujer y nunca me ven de la mano con nadie me va a decir nada. Sí. Pero si yo salgo de la mano con una muchacha, entonces me van a gritar como me ha pasado, ¡tortillera! La discriminación viene cuando yo lo expreso y cuando yo lo digo. Y entonces a mí no me importa que sean gays, no, pero en la casa, ¿para qué tienen que hacerlo ahí frente a todo el mundo? ¿Verdad? Es como que uno diga, sea heterosexual en su casa, no sea heterosexual afuera, porque estamos en problemas. La expresión se castiga porque se sale de esta norma, ¿verdad?, binaria. Entonces, bueno, la primera persona con camisa rosada, ¿verdad?, es un cantante. Su sexo biológico, ¿verdad?, consta de un pene. Dicen, nunca lo he visto tú. Se identifica como hombre, no masculino, ¿verdad? La expresión de su género es muy femenina. Le encantan las cosas rosadas, usa el cabello largo, se maquilla, se pinta las uñas. Y su orientación sexual es heterosexual. La persona de acá, muchas veces me dicen, es un hombre. Bueno, es una persona que nace con vagina, se identifica como mujer, pero no es femenina. La expresión de su género no es femenina, es más masculina. Vos creíste que era un hombre. ¿Por qué creíste que era un hombre? No se ve como una mujer. Claro. Se ve como un chico. Y muchas veces lo leemos como un chico, bueno, porque anda ropa, ¿verdad?, de colores oscuros, muy tapada, su cabello corto, no hay maquillaje, ¿verdad? Y generalmente estos son rasgos que relacionamos con la masculinidad, ¿verdad? Y no es lesbiana, ¿verdad? Eso es otra cosa que a veces se cree y que es erróneo cuando hay una mezcla, ¿verdad?, entre el concepto de expresión de género y orientación sexual. Entonces, los hombres gays son todos afeminados. Sí, cuando, por ejemplo, profesionales de la salud, vamos a hablar de cómo cuidarte cuando tienes sexo con otro hombre, por ejemplo, cómo utilizar un condón en el sexo anal, bla, bla, bla. Este tipo de cosas o demás que podrían mencionarse. Y se lo decimos entonces a aquellos hombres que llegan a consultas que nos parecen muy afeminados porque son gays. Pero cuando nos llega aquel señor de pelo en pecho, villa grande, botas y sombrero vaquero, ese no, porque fijo es heterosexual. Y probablemente sea gay y disfrute mucho teniendo sexo con su novio, ¿verdad? Pero como tiene una masculinidad, una expresión de su masculinidad, ¿verdad?, como más cuadradita, ¿verdad? Entonces ya vamos a pensar que entonces no hay posibilidad de que este hombre sea gay. Ocurre igual con las mujeres, cuando creemos que las mujeres muy masculinas, como esta persona de acá, fijo son lesbianas, no necesariamente. Bueno, esta persona, Ruby Rose, últimamente es como muy famosa, sale en muchas películas, ¿verdad?, que ha expresado, ¿verdad?, que no se casa con ningún género, ¿verdad?, no se identifica desde la masculinidad o la feminidad, y actualmente su pareja es una mujer, ¿verdad?, cantante, también de otro grupo, todo el chisme de la farándula. Y la persona de cabello largo nace como Andrés Pejig,
se desarrolla como modelo en Europa, gana un montón de plata, más de la que yo posiblemente ganaré algún día, y se hace una intervención quirúrgica para hacerse una vagina, ¿verdad? Andrés Pejiga, ahora es Andrea, es una mujer transexual. La pareja de Andrea es un hombre transgénero. ¿Podríamos decir que es una relación hetero u homosexual? ¿Es hetero? Ajá. Ajá. Eso en realidad es lo que es, una relación y ya, ¿verdad? Pero haciendo un ejercicio desde las etiquetas, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, depende de dónde lo leamos, ¿verdad? Para mí estamos hablando de una mujer transexual con un hombre transgénero. Aquí hay dos géneros. Eso es una relación heterosexual, ¿verdad? Alguna otra persona me dirá, no, este hombre transgénero no tiene pene, tiene vagina. Y entonces como Andrea tiene vagina, son dos vaginas, entonces son lesbianas, ¿verdad? Si lo leemos desde el sexo y ya, no avanzamos de eso, no consideramos el género. Entonces, bueno, son diferentes ejemplos que puedo darles para hablar un poco, para ejemplificar un poco aspectos de género o de identidad sexual también. Mencionando un poco algunos artículos relacionados con la ética profesional de las personas comunicadoras, recordemos que es deber de la persona periodista respetar la privacidad de los demás, ¿verdad? Con esto, o hablamos de esto porque no es adecuado sacar a nadie del closet, ¿verdad? Hay personas como en el papelito que tenían los del grupo de orientación sexual que decían, bueno, ella es fulanita y su amiga, y la otra decía, no, es mi novia. No es adecuado que nosotros saquemos a nadie del closet, pero sí es adecuado visibilizar a quien lo ha hecho, ¿verdad? Y respetar eso, porque muchas veces es casi que una posición política de cuando yo digo soy una persona lesbiana, gay, bisexual o trans, hay toda una experiencia atrás de empoderamiento, de supervivencia, ¿verdad? De muchas cosas que ya han salido adelante con estas personas y decirlo, ¿verdad? Es todo un posicionamiento. Y yo no digo que soy lesbiana para que luego la gente me ande metiendo en el closet otra vez, ¿verdad? Entonces hay gente con la que sí es importante identificarlo, pero si yo prefiero no decirlo, nadie debería tener el derecho de sonsacarme eso. O si yo prefiero decírselo, pero y solo a mi mejor amiga, o solo a mis papás, o solo lo dije en la U, pero es que en mi casa no, porque es que yo no me siento cómoda con mi familia todavía hablando del tema, porque yo siento que me van a decir que estoy mal o que me van a echar de la casa en el peor de los casos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de información. La persona periodista no puede concordar con prácticas de persecución o discriminación por motivos sociales, políticos, religiosos, raciales, de sexo, ni de orientación sexual. Yo incluiría ni de identidad o expresión de género. Y bueno, en la relación de la acción, ¿verdad?, de los actores del movimiento o de la población LGBT, se busca incentivar una postura ética, que no sea sensacionalista, ¿verdad? Que no lo banalice tampoco, que no se hablen de estas cosas como un simple chisme, ¿verdad? Porque a veces ocurre que terminamos reduciendo todo lo que las personas son a su orientación sexual. Todo el mundo tiene una orientación sexual, pero ustedes son más que su orientación sexual. Ustedes no se presentan, hola, soy fulana o soy fulano, soy heterosexual. Hola, soy menganito, soy gay. ¿Verdad? Uno no se presenta así porque uno no es solo eso. Uno es profesional, uno es estudiante, uno tiene pasatiempos, uno tiene familias, amigos, intereses, un montón de cosas más que nos componen como seres humanos, no solo la orientación sexual. Y cuando decimos, fulanita, la lesbiana, bueno, y todo lo demás, estamos reduciendo todo eso a su orientación sexual. O fulanito, la persona trans. ¿Y qué? ¿Es trans? ¿Y qué? ¿Es relevante realmente decir eso para lo que estamos hablando? A veces no, ¿verdad? También el hecho de preguntar si una persona es homosexual o bisexual o si se identifica con tal género, con el otro,
Deberíamos evitar estas consultas a menos que sea algo estrictamente necesario. Es como que yo llegara y empezara, bueno, vamos a empezar desde aquí, me vas a decir tu orientación sexual y tu identidad, y vamos a ir, y ustedes van a decir, ¿qué le pasa? ¿Qué le importa? Y con justa razón, ¿verdad? Porque eso es algo personal. Y eso no debería influir en el trato que yo tengo hacia ustedes. Yo tengo que tratarlos de manera respetuosa, no importa cuáles sean los elementos que componen sus sexualidades y sus prácticas. Eso no me interesa o no debería de interesarme, ¿verdad? Entonces, aprender a hacer una lectura respetuosa de las demás personas. Aunque uno diga, bueno, mira, yo creo... Sí, pero eso es muy cosa suya, ¿verdad? Usted no tiene que saber cierta información. Ni siquiera las personas profesionales de salud, en muchos de los casos, deberían de preguntar cuál es la orientación sexual de sus pacientes, si es algo que realmente no va a ser útil en su consulta. Y generalmente uno no necesita saber eso en una consulta, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con este tema. También aspectos del lenguaje, ¿verdad? Recordar que el lenguaje está cambiando, que es necesario a veces visibilizar, ¿verdad? Que lo que no se nombra a veces es como si no existiera y que, como les comentaba al inicio, cuando utilizamos un término mal, esto puede ser perjudicial, ¿verdad? Podemos dar una imagen equivocada de la población con la que estemos trabajando, podemos más bien alimentar prejuicios y mitos, desinformar y más cosas negativas que positivas. Por eso es importante, especialmente en sus carreras, aprender a nombrar las cosas, aprender a reconocer los términos. Y es complicado, ¿verdad? Este tipo de temas van actualizándose, ¿verdad? Y actualmente, como yo les decía, hay muchas orientaciones sexuales. Ustedes se meten a Google y se fijan y ahora la gente se identifica de muchas etiquetas o muchos términos. No es necesario saber esto para andar etiquetando a la gente, y es como ir por la calle y sí, sexual, transgénero, travesti, trans, homosexual, no, ¿verdad? Pero cuando trabajamos con palabras y con comunicación, sí es necesario, porque necesitamos nombrar las cosas desde lo que son, no desde lo que uno creyó, desde lo que a uno le dijeron, a veces desde el prejuicio. Puede que a veces esté bien, ¿verdad? No necesariamente todo lo que aprendimos está equivocado, pero hay que hacer una revisión al respecto, ¿verdad? Y una actualización también. Acá hay algunos ejemplos. Lo adecuado. Referirse a una persona trans con el género, el nombre con el que se siente identificada, ¿verdad? Entonces, Viviana tiene pene, pero se identifica como mujer. Y ya no se hace llamar Raúl, ahora se hace llamar Viviana, ¿verdad? Su nombre elegido, no su nombre registral. Si estamos hablando de esta persona, bueno, entonces lo adecuado es reconocer la identidad y el nombre desde el que esta persona se identifica. Viviana Fernández, conocida actriz, bla, bla, bla. Cuando no lo hacemos, por ejemplo, hablando desde el género que se le impuso y no desde el que esta persona se vivencia, sería algo... Carla siempre ha sido distinto a los demás chicos. O ni siquiera mencionamos el nombre de Carla, decimos Carlos, aunque estemos hablando de una mujer trans, ¿verdad? Eso es inadecuado. No confundir identidad sexual o identidad de género con orientación sexual, ¿verdad? Un poco lo que yo les comentaba, el como yo exprese mi género, no significa que está casado con una orientación sexual en específico. Yo puedo ser una mujer masculina o femenina y de eso no depende que me gusten los hombres o las mujeres, porque una cosa es el género, la identidad y la expresión de género y otra cosa es la orientación sexual. Bueno, no confundir a las personas transgénero, transexuales con travestis, que es algo que ya hemos ejemplificado. No utilizar, por supuesto, no utilizar términos ofensivos como amanerado, mariquita, marimacha, afeminado y un montón de más que ustedes podrán conocer, ¿verdad? Lo adecuado es hablar de una orientación sexual, no de una opción. No son como que, ay, tengo todas estas opciones. No es una elección, no es una inclinación, no es una preferencia, ¿verdad? Es una orientación sexual. El término diversidad también es un término que a veces no aplicamos bien. Entonces vamos a hablar de la diversidad sexual y la gente piensa, ok, vamos a hablar de personas homosexuales. Pero en realidad diversidad hace referencia a una variedad y dentro de esta variedad están también las personas heterosexuales, ¿verdad? Ahí estamos todos y todas incluidos. Pero muchas veces se ha leído como diversidad desde la otredad. Vamos a hablar desde la diversidad, desde aquel que es gay, desde aquella que es lesbiana, desde aquella persona que es trans, allá.
y yo no me incluyo. Y cuando lo leo desde la otra edad, ¿verdad? Es como que yo doy un paso atrás y, ay, pobrecitos estos que a veces les quitan los derechos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una diversidad, estamos todas las personas ahí incluidas. Igual que cuando hablamos, o lo que yo les decía un poco sobre el término sexualidad y sexualidades, ¿verdad? Que hay que ampliarlo un poco más y comprenderlo como algo tal vez más general y no tan reductivo como una sola manera de vivir la sexualidad. Ya hemos visto que hay muchísimas posibilidades. Entonces, una vez más, nos han enseñado que la sexualidad es algo muy reducido, pero que podemos ampliar muchísimo. Y también el sufijo ismo, ¿verdad? Homosexualismo, hace referencia a enfermedad. Entonces no es adecuado utilizarlo. Lo adecuado no es homosexualismo, digamos, es hablar de homosexualidad, por ejemplo. Cuando escuchen ahí el sufijo ismo, no es como tal vez lo más adecuado para decir. Algunos otros tips para el manejo periodístico adecuado. Bueno, apostar por un periodismo que vaya más allá de la extravagancia, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de esta población. Evitar especularizar, ¿verdad? O no decir cosas de lo que no tenemos seguridad. Evitar tratar estos temas desde el morbo, porque esto es lo que ha causado que no se vea como natural y que todavía nos preguntemos si es natural cuando es algo que siempre ha existido en la humanidad. Tampoco compasivo. Ay, pobrecitos, aquellos que son gays, ¿cómo han sufrido, verdad? No es la idea tampoco, ni paternalistas, mencionar que la persona es trans o mencionar la orientación sexual solo si es necesario, ¿verdad? Si estamos hablando de un asesinato o un crimen de odio, ¿verdad? Podría caber decir, bueno, es que a esta persona la asesinaron, se cometió un crimen de odio por su identidad de género y tal vez mencionar esto, pero de lo contrario no sería necesario. Documentarse, ¿verdad? Antes de transmitir una información. Si a mí no me queda claro un término, si yo no sé muy bien a qué se están refiriendo o qué es lo que tengo que cubrir, busco información o pregunto, ¿verdad?, a las organizaciones que trabajen con ello para asegurarme de que estoy dando una información adecuada o que le estoy dando un trato adecuado a esto con lo que tengo que trabajar. Constatar fuentes institucionales, ¿verdad? No quedarse tal vez con solo una visión de la situación. En la medida de lo posible, potenciar fuentes directamente afectadas, ¿verdad? Entonces vamos a darle énfasis a las personas que han sido afectadas en el tema que estemos tratando, rectificar rápidamente, ¿verdad? Si algo se dijo de manera errónea y rectificarlo con ímpetu, ¿verdad? Porque entonces tal vez todo el mundo dio una noticia mal, pero entonces solo salió en tal medio, chiquitito, ay, así no era, tal cosa, sino darle como la misma importancia. Transmitir una visión equilibrada sobre el fenómeno, no evitar la parte dramática de este asunto, pero tampoco hacerlo un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Mostrar a las personas de forma integral, lo que yo les comentaba, no podemos reducir a las personas a algún aspecto de su sexualidad y nada más a ello. Y bueno, en el caso de personas adultas mayores, es importante no infantilizarlas, comprender que cuando estemos hablando de personas adultas mayores, no todas son abuelos y no todas son abuelas, ¿verdad? No son viejitos, ¿verdad? Son personas adultas mayores. Esto ocurre también mucho cuando estamos hablando de sexualidad humana, entonces decimos los gays, las lesbianas, pero no somos gays o lesbianas o bisexuales, somos personas con una orientación sexual tal. Yo no soy solo aquella persona de esta orientación sexual, ¿verdad? No soy solo esta orientación sexual. Bueno, acá está como el correo de una página de CIPAC, donde estamos subiendo artículos de diferente información respecto a personas adultas mayores con sexualidades LGBT, ¿verdad? Por si quisieran conseguir información, leer o incluso aportar, podrían enviarnos algún artículo. Este es mi correo por si tienen alguna consulta, si conocen algún grupo que les gustaría recibir una charla similar, pueden contactarnos. Y abajo está el correo de CIPAC también, al que pueden escribir.
No, yo también les agradezco a ustedes por el espacio, ¿verdad? Para nosotros es muy importante y también a ustedes por asistir, por participar, por opinar, incluso por dar estas opiniones que de repente pueden no ser tan en la línea de lo que se esperaría en un proceso de estos, ¿verdad? Porque eso y también es visibilizar y comprender cómo está la situación actualmente y comprender que habemos diferentes personas con diferentes opiniones. Entonces eso también es muy importante y les agradezco muchísimo haberse quedado también hasta el final. Gracias. No se me vayan sin el último test. Si quieren. Sí, entonces vamos a hacer un test que es similar al que hicimos al inicio. Y después de esto, pues les dejo libres ya. Dame. Solamente para agradecerles, chicos, van a pasar el test y lo van a hacer para agradecerles por estar aquí esta noche. Le tenemos un reconocimiento a la niña, no doña, a Gio, por ser tan especial, por haber venido a compartir con nosotros este conocimiento tan lindo, todos estos conceptos, toda esta investigación, para que vean ustedes lo que es hacer investigación, traer investigación a la universidad y lo que se descubre a partir de la investigación, lo que podemos hacer con ella. Y agradecerles a ustedes también por estar aquí esta noche. Muchas gracias.